el comportamiento de cierto fenómeno en el mundo real, y a eso lo llamaríamos simular. Es así que ese es el paradigma dominante, es intentar emular la realidad, sería de diversas maneras, de forma gráfica, en forma analítica, en forma cuántica, es decir, ir a lo profundo. Se los paso después. ¿Cómo nacen este tipo de cosas? La simulación es viejísima. Ya acuérdense, desde antes de que nazca el ajedrez, ya había simulación. De hecho, ajedrez es un juego de simulación. Lo que cambia es la tecnología que se aplica para resolver. La matemática en sí, la disciplina matemática, la ciencia matemática, se basa generalmente en la abstracción de la realidad o intentar explicar a través de modelos numéricos cómo se comporta la realidad. Entre otras cosas, acuérdense, ya siempre se simulaban batallas, siempre se planificaban batallas. Hubo grandes simuladores, grandes planificadores, siempre estuvo relacionada la simulación con la planificación, ya sea numérica o no. Entonces fuimos avanzando en el tiempo, hicimos los juegos de gerencia, el estanciero, el monopolio, y un montón. Y nosotros mismos simulábamos juegos, la batalla naval, el ahorcado, un montón de cosas que tienen que ver con simular. Simular un generador de palabras, simular el juego de damas o otro juego de simulación básica, pero en realidad es una simulación de ataque y defensa. También. El majón, y un montón más. Son todos juegos que tienen que ver con abstraer de la realidad e intentar simular, relacionar algo con la realidad. Hoy ya avanzamos mucho más y hacemos juegos que tienen que ver, o simulaciones que tienen que ver con el entrenamiento. O juegos que tienen que ver con, o cosas que tienen que ver, mejor dicho, con que el objeto al cual quiero ensayar es irreproducible. No puedo hacer 1000 ensayos de ruptura, porque es prácticamente imposible, pero sí conociendo los valores físicos de cada uno de los materiales que componen. Profesor, ¿cuál es la diferencia ahí en donde dice base estocástica y proceso estocástico? No, base estocástica que se basan en números. Que se basan en números. Números al azar. Claro. Y el proceso. Y el proceso de todos los procedimientos. Determinístico también tiene que ver con números. Bueno, vamos a buscar bien por las dudas porque... Determinístico cuando da una sola, digamos, una sola respuesta. Esperen, una cosita que me está quedando en la duda. Proceso estocástico y determinístico. Por las dudas, para no meter la pata. Fíjense. Determinístico son números, pero que tengo la certeza de qué números son. Fíjense, acá solo los voy a colocar acá. Pero en cambio, estocástico es cuando los valores, si bien son números, esos números son aleatorios. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Y proceso y base, en este caso son, para explicitar mejor que uno es una secuencia de pasos, y el otro es como decir, base numérica, que está basado en números. Ahí les paso la definición de estocástico y de... Ahí está, ¿ven? Estocástico es número, pero aleatorio.
Determinístico es número concreto, número que yo sé. Por ejemplo, voy a simular con valor de ingreso 100 para ver qué sucede con estas variables. Eso es un proceso determinístico. Un proceso estocástico, yo voy a generar números aleatorios de entrada para ver qué sucede con cada uno de ellos. ¿Está? ¿Se entendió más o menos? Sí, profe, yo sé lo que era Sí, estocástico. profe. ¿Está? ¿Está? Bien. Entonces, acuérdense. Avanza un poquitito más. Bueno, fíjense. Entonces, y acuérdense, una de las simulaciones más conocidas de problemas numéricos, es la simulación de Monte Carlo, que se basa en modelos numéricos. ¿El problema cuál es? Que hay veces que no puedo hacerlo, hay procesos que son complejos para ponerle número. Por ejemplo, integrales múltiples, ecuaciones diferenciales complejas. Eso no lo pongo números. Es muy difícil ponerle número a eso. Es difícil hacerlo determinístico. Y otro que también se dificulta un proceso determinístico es cuando tengo que calcular procesos que tienen que ver con base tiempo. Entonces, acuérdense, lo que van a hacer ustedes la mayoría de las veces, todas las simulaciones que ustedes van a ir haciendo, la mayoría de las veces van a ir aleatorizando factores. Es decir, bueno, en un escenario de punto de partida, empiezo a mandar valores aleatorios. Un día llueve 30 milímetros, otro día llueve 50, otro día llueve 100, otro día no llueve seguido, otro día sí llueve seguido en forma aleatoria. O también, cuando yo digo, bueno, sí, voy a simular hasta ver cuándo llega el punto de ruptura de determinado elemento, producto. Entonces, acuérdense, esto para ir recordándolo más. Los determinísticos, acuérdense, son problemas que tienen una base numérica concreta. Los problemas de simulación de tipo estocástico son aquellos que, si bien tienen valores numéricos, me permite trabajar con aleatoriedad, pero también tiene un problema, que hacer muestras sobre valores aleatorios es medio complicado. Es decir que en ambos tengo algún tipo de problema y empiezo a hablar ya de números no totalmente aleatorios, sino pseudo aleatorios donde yo los voy limitando. Y en todo caso, le digo, bueno, los números que vas a generar van a estar entre 5 y 9. No cualquier número aleatorio, sino parametrizados. Obviamente, deberíamos ver, si voy a hacerlo en forma probabilística, ¿se acuerdan en estadística? Una muestra probabilística es aquella donde todos los valores o todos los componentes o todas las unidades de análisis tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. ¿Está? Después tenemos el método de Monte Carlo, que trata de emular el comportamiento de las distribuciones de probabilidad. ¿Se acuerdan de la distribución de probabilidad normal, la distribución de probabilidad chi, la distribución de probabilidad T de Student, F de Snedeker, o alguna de esas que son todas distribuciones de probabilidad numérica, obviamente? Entonces, simular es todo procedimiento natural o artificial, físicamente posible o abstracto, que quiere aparecer como real. Quiere ser lo más similar posible a lo real, pero no lo es. No lo es. Un holograma es una simulación avanzada de la imagen de una persona en 3 dimensiones, que simula ser un real.
un robot se basa en la simulación. No podría haber robot si nosotros no pensáramos en emular el comportamiento de algo de la naturaleza. No digo humano, sino de lo que venga de la naturaleza. Hay robots en forma de hormiga, hay robots en forma humanoide, hay robots de todos los robots de un solo brazo, de multibrazo, de lo que sea. Pero en realidad, ¿qué están haciendo? Están simulando o emulando, para cambiarlo, para decirlo de otra manera, el comportamiento de algo que ya existe en lo humano, aumentándole la fuerza, aumentándole la memoria, aumentando la capacidad de reacción, aumentando la velocidad, lo que sea. Pero siempre emulando algo que probablemente ya existe. Inclusive cambiando la forma para optimizar lo que ya está hecho. En una de las conferencias que estuve asistiendo hace poco, hablaban, ¿y cuál será el diseño de mano de 5 dedos el más eficiente? Hay que ver. Hay mucha gente que está viendo la forma de, porque es la mano que no gira 360 grados. ¿Es el diseño más eficiente? Veremos. ¿Está? Un ojo que no mira 360 grados. ¿Será el diseño más eficiente? Bueno, esto está en cuestionamiento y en base a simulaciones se está intentando avanzar en ese camino. Por eso acuérdense, para cada problema, espérenme un segundito, para cada problema, que dice acá lo mismo que yo siempre les digo, resolver problemas con un elevado número de soluciones alternativas. A esos problemas técnicamente los llamamos problemas combinatorios. Y acuérdense, mediante el proceso de esquemas basados en el lenguaje natural o esquema natural, escritos sí naturalmente, o artificiales, que puedan ser materiales o formales, que sean, o sea, con fórmulas, formalmente hecho con desarrollo, o bien en forma de materiales. Yo simulo la combinación de vinagre, o sea, ácido acético con con lavandina, por ejemplo. Lo puedo hacer en lo material o lo puedo hacer en un modelo formal que me simularía cómo se combinan esos elementos y qué pasaría. Entonces, acuérdense, la simulación parte de la matemática, pero en este momento ya es una rama independiente. Ya crece por sí sola y la simulación ya no es solamente modelación matemática, sino que ya es, de hecho, en simulación ustedes van a ver que cada vez menos se usan las bases SQL. Se usan bases multiparamétricas, obvio. Porque los datos no están en numeritos. Los datos, el invento de que los datos son ceros y unos es una materialización matemática para intentar representar de la mejor manera posible fenómenos o leyes que en todo caso tienen un comportamiento posiblemente asimilable a una variable matemática. Entonces, todo eso le llamamos modelo. Acuérdense que los modelos tienen una gran característica. La replicabilidad, o sea, que se los puede generar muchas veces y puedo ir tocando variables para ver qué sucede en cada uno de los pasos sin tener que dañar al objeto de estudio principal. O sea, yo voy a hacer, a ver, ¿cómo les puedo decir? Yo quiero simular cómo sería el derrumbe de un edificio, que de hecho se hace así ahora, antes de ir a voltear un edificio en Estados Unidos, donde sea, en Europa, en Argentina también, primero se hace toda una simulación virtual para ver a dónde van a caer los escombros, porque ya se conocen las magnitudes de las explosiones, se conocen las ondas expansivas, cómo funciona, se conoce
el grado de, o sea, la potencia de la explosión por unidad de volumen y peso de cada uno de los explosivos. Entonces y se conoce obviamente, mucho más antes que eso, se conoce la resistencia de los materiales en base a la construcción. En base a los planos del edificio, yo debería poder saber qué tengo que hacer. Si acá tiene una columna, esa columna es un hierro doble T de 40 centímetros, reforzado con concreto y demás cosas, como tiene que utilizarse determinadas cosas. Para todo se está usando entonces este tipo de simulación. Acuérdense, la simulación puede ser analógica, que es lo que muchos van a hacer ustedes. Van a intentar emular procesos físicos. No necesariamente armando un edificio para voltearlo, pero sí podríamos nosotros simular en escala la inundación, o cómo se mueve un determinado flujo hídrico, o cómo se comportaría una determinada variable física, ¿sí? Y también esta simulación analógica es lo que nosotros conocemos como cibernética, que estudia esas magnitudes físicas, esos comportamientos físicos e intenta emularlos. Ahora, existen dispositivos, ¿sí?, físicos que son análogos a comportamientos matemáticos. Una calculadora, una computadora analógica. Acuérdense, las computadoras analógicas, de hecho las computadoras analógicas electrónicas son las más usadas, pero una forma rudimentaria, aclaremos, rudimentaria, de computador analógico era la pascalina, ¿se acuerdan? Las Pascal, o las máquinas para resolver cómputos diferenciales que eran mecánicas, basadas en los mecanismos de relojería. Fue avanzando y ahora tenemos lo que tenemos hoy, que es la simulación de tipo analógico pero electrónico. Acuérdense, los computadores analógicos tienen distinta arquitectura de la que nosotros conocemos en los digitales, se basan en simulación de magnitudes más que nada físicas. Lo que nosotros hacemos en este momento es convertir magnitudes analógicas por diversos métodos de conversión a una magnitud digitalizada. Ahora, la otra rama es la simulación, la digital, que se basa en los modelos matemáticos. Algoritmos, procesos, expresiones numéricas, datos discretos, acuérdense, datos discretos. ¿Por qué? Porque como está digitalizado todo, no debe haber un valor intermedio entre dos valores. No puede haber 2,5, no existe en una simulación de tipo digital, o es 2 o es 3. En cambio, la simulación analógica sí existen infinitos valores, y eso depende de la precisión con la que yo quiera hacer la simulación. Entonces, ¿hay inexactitudes en los computadores analógicos? Sí, porque depende de cómo yo calcule el número pi, con qué cantidad de decimales lo voy a calcular. Cuando yo quiera simular el volumen de un cilindro, va a variar pequeñamente, pero va a variar. Entonces, si bien un computador analógico dedica toda su potencia a un único proceso, por la complejidad de las variables que tiene que manejar, un sistema analógico es
va para otro lado, se usa más en los laboratorios que en las oficinas. Entonces, nosotros por eso nos volcamos a los simuladores que tienen que ver con lo digital. Acuérdense, nosotros hemos siempre conocido a la simulación digital, porque de hecho, desde que aparece el concepto de algoritmo y el concepto de programa, nosotros intentamos emular qué pasaría al traducir algún lenguaje más cercano a la computadora, como es un lenguaje de programación, o más cercano al ser humano, como los lenguajes de programación de alto nivel, como el natural, para ver, pero en realidad, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos resolviendo algo que lo haríamos a mano, pero lo estamos haciendo mediante una ayuda tecnológica, para lo cual simulamos el proceso manual y lo traducimos en un proceso de tipo digital. Seguimos, bueno, hay híbridos, sí, hay híbridos. Hay veces que nosotros necesitamos de ambos mundos, y existen, ¿sí? Sí, sí. ¿Dónde, qué hago? Coloco un sensor que es analógico, ¿sí? Un palpador analógico, un sensor de temperatura analógico, y después, ¿qué hago? Hago una simulación híbrida porque lo llevo al mundo de la digitalización mediante un conversor. Acuérdense, la entrada y la salida pueden ser analógicos, pero, acuérdense, pero el proceso intermedio se hace en una compu, que es digital. Entonces, ¿qué hago? Analógico, tomo la variable, la convierto a digital, la proceso digitalmente, devuelvo el resultado en forma digital, lo convierto a analógico. Es como eso se hace tan rápido. Eso es, por ejemplo, principios de acción y reacción en base a sensores y actuadores. El sensor determina un determinado valor y emite una respuesta proporcional a un determinado valor. Por ejemplo, los órganos electrónicos usan mucho esto. Hay algunos que se los llama teclados que responden a la presión de la pulsación. Cuanto más fuerte presiono la tecla, más volumen tiene ese sonido, como sería en un piano analógico común. ¿Sí? Entonces, para tener nuestra base teórica, tenemos dos clases grandes dos grandes grupos de simulaciones digitales. Las que se basan en parámetros, acuérdense, estacionarias, dinámicas. ¿Qué significa estacionario, dinámico, determinista y estocástico? Valores constantes, valores que cambian constantemente, valores aleatorios y valores precisos, concretos. Y por sus expresiones, o sea, por las fórmulas o por las determinaciones que yo hago, se llaman, existen las analíticas y las numéricas. ¿Está? Esto es más o menos lo mismo, ¿ven? Cuando al menos una de las variables es aleatoria, la simulación total es estocástica. Profesor, no está compartiendo. No me digas. No. A ver, déjame ver un segundito. Me vengo acá. Espera. Ahí está, me voy. Acá estoy. Bueno, entonces acuérdense, esperen que me vengo acá.
Esperen, tengo que estar por acá, acá. Bueno, acuérdense, una de las cosas fundamentales de la teoría es saber qué tipo de simulación voy a hacer. Entonces acuérdense, si mi simulación va a ser estocástica, al menos una de las variables va a dar lugar a la intervención de la SAT. Al menos una de las variables, acuérdense, es aleatoria. Y la otra, o al menos una o la misma, también tiene que tener una relación con la probabilidad de que este suceso ocurra. ¿Sí? Entonces, a ver si no me salté ninguna. Está bien. Ahí está. Entonces, acá plantea uno que está muy bueno, que es la simulación de una estación de servicio de combustible. Que sería algo relativamente comprensible para nosotros. Porque, ¿qué hacemos? Tenemos que ver, tenemos depósitos que se va consumiendo combustible, pero a su vez, cada determinado tiempo se va completando nuevamente, se va cargando. Es aleatorio el consumo, porque yo no sé cuántos vehículos van a venir. Lo que sí podría yo simular es promedios de consumo para intentar determinar cada cuánto tiempo debería yo prever el refilling o el rellenado de estos depósitos. ¿Está? Y en una simulación, pero en cambio en una simulación determinista, donde yo tengo valores concretos, donde tengo relaciones exactas, yo puedo, si mi modelo es, o si mi base de estudio a mí me dice que todos los días se venden 40 kilos de pan y 40 kilos de factura y demás, y siempre es lo mismo, ya la aleatoriedad ya no existe más. Entonces, al eliminar la aleatoriedad, ya mi simulación no es estocástica, sino que ya pasa a ser determinista. ¿Sí? Entonces, ¿dónde podría yo usar simulación determinista? Por ejemplo, en los estudios poblacionales, donde yo digo, voy a entrevistar 150 personas. Y a estas 150 personas les voy a hacer 20 preguntas. Cuando terminé de entrevistar o de encuestar a las 150 personas, terminó el estudio. En el otro, si la simulación va a ser estocástica, no, porque no sé a cuántas personas voy a poder entrevistar. Y bueno, me voy a la localidad de X, tal. Y voy a entrevistar a todos los pobladores que pueda. Puede ser que encuentre 4, puede ser que encuentre 20, puede ser que no hay nadie. Pues. En el otro yo digo, me voy a dirigir a tal localidad y voy a hacer un estudio sobre 50 personas. Y voy haciendo hasta que completo las 50. Bueno, la dinámica, la simulación dinámica, acuérdense, es la que da valor y mucho valor a la variable tiempo. Tiempo como medida y tiempo como proceso, como dimensión. ¿Sí? Voy a simular el crecimiento de una población durante 10 años. Tiempo. Voy a simular qué va a pasar dentro de 20 años con estos estudiantes.
o voy a repetir lo sucedido en tal momento durante tal tiempo. Por ejemplo, voy a simular la inundación del año 1982, creo que fue una grande acá en Formosa, una de las grandes, y en el 92 fue otra, 92, 93 fue otra. Bueno, voy a simular cuáles fueron los parámetros que se conjugaron para que ocurriera esa inundación. Acuérdense, había mucha colmatación del río, había, por ejemplo, yo empiezo a buscar, ¿no? Empiezo a buscar el escenario, qué pasó. Había llovido inconmensurablemente en las altas márgenes de donde, o sea, en las nacientes de los ríos que terminan siendo el Paraguay, el Uruguay y el Paraná. Había poco mantenimiento en los canales de dragado. A su vez había en el último tramo de Buenos Aires había sufrido también una gran cantidad de sedimentación sin mantenimiento. Entonces, esta variable tiempo en una simulación dinámica es sumamente importante. Ahora, en una simulación estacionaria estática, me desligo de simular o de incorporar la variable tiempo. ¿Por qué? Porque hay veces que el tiempo no puedo incorporarlo porque es o muy compleja la variación o es muy rápida. Por ejemplo, yo quiero simular la conformación de determinados metales pesados, por ejemplo, moscovio, polonio o alguno de esos que duran milésimas de segundo. Entonces es muy probable que la variable tiempo ahí me juegue en contra. Entonces, ¿qué hago? Hago la simulación de la fisión nuclear, o sea, bombardear átomos con electrones o con neutrones, perdón, para hacer la simulación de la fisión nuclear. Menos mal que no existían las cámaras de simulación como en la actualidad, porque en el año cuando se desarrolló la guerra, si hubieran podido simular lo que pasaba, lo hubieran hecho 4 años antes. No, y no sé quién lo hubiera tenido primero. Entonces, también tenemos unas características de la simulación analítica, tiene que ver con magnitudes exactas. Esta es propia de la matemática. Es cuando nosotros calculábamos una integral, ¿se acuerdan? Una integral para intentar en todo caso calcular el área abajo de una curva y poder en todo caso determinar una superficie. No nos vamos a meter en calcular o simular el diámetro, o sea, cuánta cantidad de litros entra en una piscina en forma de riñón, porque ya está hecho eso. Y otro tipo de simulación por aproximación, que tiene mucho que ver con lo empírico, tiene mucho que ver con, a ver cómo les puedo decir, sin meternos mucho en lo matemático. ¿Vieron? ¿Se acuerdan cuando, les voy a mostrar algo, ¿se acuerdan la bicicleta de ruedas cuadradas que hablamos en algún momento dado? ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, ahí había una simulación, no sé si está acá, donde les quería mostrar una simulación de este tipo, de tipo analítica,
que acá la tenemos. Esperen, se las muestro. ¿Estoy compartiendo? Sí, profe. El ¿Se PowerPoint ve, Ah, se ve el cuadradito? ¿Se ve el cuadradito? Está en el no, PDF, el Power. en el PowerPoint. Ah, estoy en el Power. Sí. Miren esto. ¿Es o no una simulación esa? Está en el PowerPoint. Ahí está. ¿Todavía estoy en el Power? Ah, no, No, ahora ahí ya, está. ahora se ve. Esperen que, por las dudas. Bueno, si yo quiero demostrar que una rueda cuadrada puede funcionar, no hace falta que fabrique una bicicleta, ¿cierto? Esta es una simulación que parte de base matemática, que es la traslación de una figura en un espacio bidimensional. ¿Cuál es la trayectoria que describe? Y fíjense que en base a eso yo podría hacer ruedas de todos los estilos, siempre y cuando tuviera la proyección adecuada cuando hago un movimiento de traslación y de rotación al mismo tiempo. Esto va mucho a lo matemático. ¿Sí? Ahora, ven acá esto, no hace falta que yo me ponga a construir esto. Ahora, si yo primero simulé y vi que funciona, simulo y veo que funciona, ahí sí puedo pasar al modelo físico. ¿Eh? profe. Me vuelvo al Power. Comparto el Power. Entonces, como vimos, tenemos varios tipos de simulaciones, algunas con muchas ventajas, otros que se ajustan más a variables de tipo que son concretas, que son discretas, mejor dicho, otras que se asimilan mejor a variables de tipo continuo. Por las dudas, acuérdense, modelo, cuando nosotros hablamos de modelo matemático. Cuando nosotros hablamos de simulación, hablamos de las simulaciones de tipo digitales. Nosotros lo vamos a ampliar a las simulaciones también de tipo analógico. ¿Ya? Bueno, este es un pequeño panorama de qué cosas tenemos que tener en cuenta o qué cosas forman parte de un, llamémosle, de una simulación. Bueno, todo esto lo que vimos el otro día, ustedes ya lo han visto seguramente, que es una entidad, qué son los atributos, bueno, que son las cosas que van a interactuar entre sí dentro de un modelo de simulación. Las variables son las magnitudes, acuérdense, las magnitudes. Y por el hecho de ser variables, sus valores fluctúan entre determinados parámetros o límites que yo generalmente determino al comienzo de la experiencia de la simulación. Hay algunas que son variables externas, hay variables que me van a mostrar un determinado momento, hay variables que son internas. ¿Ah? Como ustedes ya saben, nosotros tenemos siempre, no nos vamos a escapar del modelo
entrada, proceso, salida, eso sí. No habría ningún inconveniente ahí, es un modelo que vendría a ser el modelo de la entropía, entrada, proceso, salida también. En este caso, estas variables son independientes, o son las que entran al modelo. Son las que entran porque están en el exterior, en el extramuro, y son las que en todo caso van a ser procesadas, pero no reciben una devolución del procesamiento del sistema. Entonces, quiere decir que, ¿qué son? Estos serían... Son como por constantes. Pues, ¿Cuál? ¿Qué me decías? esos serían como constantes, serían esta variable. No, ¿sabes cómo sería? Como el entorno, es decir, lo que está por fuera de la membrana de una célula. ¿Ah? Y ahí hay, entonces, la célula vendría a ser el sistema. ¿Qué entran? Entra sodio, entra potasio, entra agua, listo. Eso que yo no lo puedo gobernar desde afuera, desde adentro, esas son las variables exógenas. ¿Está? Y son, más que nada, causa, no efecto. O sea, si entra sodio en el cuerpo humano, esa es la causa, se produce retención de líquidos, ese es el efecto. Si quiero medir eso, tengo que medir a la entrada al sistema, por ejemplo, cuántos miligramos de sal está entrando, y en todo caso puedo llegar a medir cómo aumentó la presión sanguínea de esa persona. Acuérdense, representa esta variable a las que le llamamos exógenas, o valores de entrada o lo que sea, o valores para simular, o conjunto de aprendizaje también se le suele llamar, es el afuera. El afuera. Es lo que yo incorporaría. Ahora vamos a ver, ¿yo qué hago? Leo, mediante sensor, genero, mediante, por ejemplo, aleatorización en la computadora, si son variables aleatorias o estocásticas. ¿Y para qué me van a servir? Para, en algún momento, generar una salida, generar un efecto, generar algo a partir del proceso interno que se produce en el sistema que estamos simulando. Hay algunas que son controlables, otras que no. O sea, yo puedo decir, bueno, se va a incorporar agua a razón de 100 galones por hora, o sea, 400 litros por hora, y esa es una variable controlable mediante instrumentos. Puedo poner un medidor de flujo, ¿sí? Y voy a saber qué está pasando a la entrada. Pero hay otras, como por ejemplo, mi variable de entrada es lo que viene del anemómetro que está arriba de en la torre, el medidor de velocidad del viento. No puedo dominar eso, porque la variable velocidad del viento es aleatoria, es incontrolable por mí. No puedo controlar el viento, no puedo controlar la presión barométrica. En cambio, sí puedo controlar la apertura de un grifo que me va a dar determinado caudal de fluido por un determinado tiempo. En un modelo de tipo económico, un modelo de comportamiento empresarial, yo puedo simular de ambas maneras. Puedo decir, bueno, cómo se va a comportar este banco con este flujo, o cómo se va a comportar el mercado con este flujo constante de operaciones, o aleatoriamente. ¿Están? Bueno, estos son lo que yo les estaba contando hoy. Fenómenos incontrolables
se dan mucho cuando yo hago simulaciones en las ciencias sociales, ¿sí? Y en todo caso también en economía, porque yo puedo simular el comportamiento de una acción de acuerdo a cómo percibe el mercado, estoy refiriendo al precio de una acción, ¿no? De las empresas que cotizan, de acuerdo a la sensación que tiene el mercado respecto de esa empresa. Si la gente piensa que la empresa está mal, las acciones, el precio de las acciones empiezan a depreciarse. ¿Por qué? Porque hay mucha oferta y hay poca demanda. Entonces, como esos son fenómenos que se basan en el mercado, ¿sí? Puedo simular estocásticamente. Son incontrolables, son cosas incontrolables, yo no puedo saber. Si yo supiera ese tipo de variables, bueno, obviamente, no estaríamos acá, estaríamos todos, estaríamos en la casa de José hoy comiéndonos una barbecue ahí en Miami, pero bueno, si pudiéramos saber las variables, si no fueran estocásticas. Bueno, y acá algunas cositas sobre variables de estado, que son las variables que dicen cómo está el sistema hoy. Vieron que en un cuadro de mando integral, o balance scorecard, seguro que ustedes habrán visto en algún momento, nosotros podíamos ver que el estado de un sistema podría estar en verde, en rojo o en amarillo, de acuerdo a cómo están las variables de estado de esa empresa. Por ejemplo, tengo mucha liquidez o tengo poca liquidez, tengo muchas deudas, tengo pocas deudas, tengo gran producción. Si yo supiera cómo va a reaccionar un mercado, tengo el control de las variables. Y bueno, obviamente que si yo hubiera sabido que en la variable relación dólar-peso iba, no sé, ya perdí la cuenta, pero si 3,5 era el 100%, fíjense, hago un pequeño cálculo. Fíjense, vamos a suponer que el dólar está a 165. Quiere decir que si yo hubiera sabido que en una X cantidad de años el dólar iba a pasar de un dólar valer 3,5 pesos a valer 165 pesos, que es aproximadamente el 4.720%, es probable que yo podría haber hecho algún tipo de operación financiera. Por ejemplo, haber vendido una casa y tener $1.000.000, ponele. Comprar todo en dólares, $1.000.000. Tener ahora $1.000.000 no es lo mismo tener $1.000.000 hace 4 o 5 años atrás. Ponele. Entonces, todo esto son las variables y sus parámetros y sus comportamientos. Concepto como feedback, que es la devolución que yo tengo desde el elemento de simulación. Y acuérdense, las variables de estado son normales, las normales que conocemos nosotros. La deuda, el stock, el líquido, en un periodo determinado. Bueno, y las variables endógenas son las que dependen del proceso, o sea, son las variables de salida. Así como las variables exógenas eran las variables de entrada y que eran independientes de lo que pasaba dentro del sistema, las variables endógenas son al contrario. Son las variables que están embebidas en el funcionamiento de este sistema y que pueden ser manipulables en todo caso, mano de obra, precios de venta.
inclusive la venta se puede manipular, porque yo digo, bueno, voy a vender hasta tanto, más de ahí no. Puedo manipular la producción, esas son variables endógenas. Pero acuérdense que esa clasificación de qué es entrada y qué es salida, eso depende del estudio que yo esté haciendo, porque la salida de un proceso puede ser la entrada de otro. Por ejemplo, vamos a suponer que yo produzco harina como producto de entrada, como variable de entrada tengo kilos o toneladas de trigo, ¿sí? Proceso y como variable endógena tengo cantidad de kilos de harina o toneladas de harina, pero a su vez esa variable toneladas de harina que es endógena para el proceso número 1, ahora se transforma en exógena para el proceso producción de pan, porque es la variable de entrada, ¿cuál es? Toneladas de harina, la variable de salida es, una de las variables de entrada es toneladas de harina, el proceso es fabricación, y la variable endógena ahí ya sería kilos de pan o de lo que sea, o producto panificado, o todos los subproductos. ¿Está? Entonces, acuérdense, cada un modelo, un ejemplo más de los números, porque acuérdense, el ingreso nacional es variable de salida para algún estado, pero a su vez esas son variables de entrada para los procesos más pequeños, para el día a día. O sea, si yo digo Producto Bruto Interno, esa es una variable endógena que deviene de calcular el producido de cada uno de los habitantes de una nación. Es el Producto Bruto. Pero a su vez, Producto Bruto es una variable exógena o de entrada cuando yo hago el ingreso per cápita, por ejemplo. Cuando yo divido esa variable endógena, que es el Producto Bruto Interno, entre el número de habitantes que producen en una determinada nación. ¿Está? O una empresa. Seguimos. Quería mostrarle algunas cosas más. Acá. Fíjense en esta, en la 38. Lo demás, hasta ahora son todos modelos, son todas cosas teóricas más que nada. Pero fíjense acá. Valores diarios del caudal de un río. Con esto yo podría ver caudal, determinar y simular. ¿Ven? Fíjense, QDI, valores diarios. QSA, valor máximo, valor mínimo. Esta es una fórmula donde yo podría hacer el cálculo de caudal, pero en forma analítica. La otra sería poner sensores y ver, tomar los datos en forma dinámica, analógica, convertir a digital. Estos son tablas que todos los días me van mandando, bueno, yo saco y armo una función. Esto es un modelo netamente analítico pero tiene sus dificultades. Hay que usar fórmulas, hay que ver. En el cambio, en el otro, en la simulación que nosotros pretendemos hacer, es probable que sea dinámica y estos valores me los va a dar enseguida y yo voy a poder graficar rápidamente. Hay cosas que, bueno, acá, ¿qué cosas tengo que tener en cuenta? Las cosas que ingresa el usuario, cuánto tiempo voy a simular, qué caudal voy a simular,
Y acá, bueno, los volúmenes al inicio, este les va a venir bien para tener en cuenta, para la conformación del escenario inicial. Y fíjense, variables exógenas, o sea, las variables que no puedo controlar, y también las variables endógenas que sí voy a poder controlar. O sea, acá, ¿qué hago? Hago todo en base a cálculos, cálculo. Acá me dice, ven, cómo tendría que calcular cada una de las cosas y ver. Fíjense, no les quiero bombardear con cosas. Hay mucho para trabajar con las matemáticas, pero quería mostrarles esto. No sé si se alcanza a ver. Donde, ¿qué hago? Este sería un esquema de cómo funcionaría en cuanto a flujos de información un modelo que va incrementando el tiempo, que se basa en tiempo. Desde las condiciones iniciales o el escenario inicial, ir avanzando el tiempo, generar los retardos, generar la actualización de los vectores, o sea, para el cálculo, todo esto que parece tan complejo, en realidad que es decir, es lo que hacemos nosotros siempre. Nada más que cuando nosotros hacíamos diagramas de flujo de información, generalmente incrementábamos contadores, no incrementábamos la unidad tiempo, nunca nos fijábamos en cuánto tiempo. Entonces, en esto sí, iba incrementando el tiempo, la variable tiempo, va haciendo los procesos y cada vez que hace un proceso va incrementando el tiempo y va haciendo, calculando los retardos y todas las variables que va a poder tener para poder en realidad simular. Sigo. Entonces, acuérdense, lo que vimos hasta ahora fue conceptos de simulación, qué tipos teóricos nosotros tenemos en cuanto a simulaciones, ya sean cuando sus variables son aleatorias o no, y ahí teníamos determinísticos estocásticos también, cuando conocemos los valores de la variable, ahí ya son determinísticos porque tienen valores concretos en determinadas variables. Las simulaciones analógicas que tenían que ver con justamente variables analógicas que después de un proceso de digitalización podrían tratarse con computadoras digitales. Simulaciones híbridas y las diversas clasificaciones de las simulaciones digitales. Por aproximación, bueno, entonces seguimos hoy. Bueno. ¿Se entiende las bases teóricas fundamentales de esto que llamamos simulación? Que no es lo mismo que modelar. Acuérdense, modelar es un procedimiento estrictamente de lo matemático. ¿Sí? No es justamente modelar lo que nosotros estamos por hacer. Estamos por simular en todo caso. Voy a guardar este archivo. ¿Se va entendiendo? ¿Se entendió? Sí, profe. Esta base teórica me pareció oportuno, porque nosotros estamos por simular cosas, pero está muy bueno que sepamos qué tipo de simulación. Cuando ustedes vayan a presentar, decir, bueno, esta simulación que nosotros desarrollamos es del tipo determinista, o es estocástica, porque vamos a simular una de nuestras variables, que es, por ejemplo, crecimiento del río, es una variable estocástica, quiere decir aleatoria. Entonces, por ende,
esta simulación es estocástica. Por otra parte, esta simulación es digital. ¿Por qué? O es mixta, porque nosotros vamos a simular la entrada de un determinado flujo, que es una variable de tipo analógica, que se mide en todo caso con un sensor de caudal, que está calibrado para intentar calcular un caudal. Acuérdense que el caudal es volumen de agua por unidad de tiempo, o volumen de líquido por unidad de tiempo, en un determinado diámetro también. Por ejemplo, una de las cosas más difíciles para calcular es justamente el caudal de aire en un tubo de admisión de un auto de carrera que tiene efecto Venturi. ¿Qué significa efecto Venturi? Que comienza un tubo muy ancho y después se va achicando, porque al achicarse aumenta la velocidad y la presión a caudal constante de aire, y después se abre, se expande rápidamente para que justamente esa presión se aproveche y inyecte más oxígeno, más aire, en la cámara de admisión y menos combustible, pero a su vez se obtenga mayor potencia. Entonces, una de las cosas que siempre se simuló es justamente el efecto Venturi, para ver cómo yo tengo que diseñar cualquier cosa, una turbina, cómo tengo que o un conducto de admisión de un auto de carrera, de una moto sencilla nomás, de una moto, de un ciclomotor. ¿Cómo yo voy a simular ese flujo? Acuérdense que yo conozco, tengo valores que sí conozco, como por ejemplo el diámetro y la carrera de ese pistón. Eso me da la famosa medida cilindrada, 50 centímetros cúbicos, es el espacio que queda, bueno, entre el pistón y la tapa de cilindro en su punto muerto superior. Eso yo puedo simular. Tengo un determinado volumen. Conociendo el índice de combustión o el índice de octano de una mezcla, haciéndola explotar, yo voy a poder calcular la potencia. Todo eso tiene que ver con la simulación. Nadie fabrica un motor si no lo simuló 500 veces. Una turbina Rolls-Royce que vale 25 millones de mangos, no la voy a hacer a ver por ensayo de error. Primero simulo 500 veces los materiales, simulo a cuántas revoluciones se va a hacer percha esto, pero ya sé a qué temperatura se disocia la aleación cromo, molibdeno, acero. Profe, Sí, Samuel. pero sí, para hacer esa simulación igual tiene que haber antecedentes, o sea, no habría gastado plata, No. No los 25 millones, pero se habría gastado algo porque no vas a tener los datos así. Sí, no. Ahí vamos. Con toda la base de conocimientos de la física, de la ingeniería, de las matemáticas que uno tiene, que costó mucho, ahora, ¿qué hago? Empiezo a simular condiciones. Por ejemplo, como vos bien decís, buena pregunta lo tuyo, Samuel, veo que está re enchufado, ¿eh? Muy bien. Bueno, fíjate, yo sé que el acero funde a determinada temperatura. Yo sé que cuando se lo amalgama o se hace una aleación del acero con el cromo, ese acero ya no es acero común, sino que es un acero para determinado trabajo por determinada dureza. Ya yo tengo todas tablas de gente fue simulando, ensayo y error fueron anotando qué pasa con eso. Pero a su vez ahora le agrego otro material más en esa aleación. Vieron que el hierro en estado puro no sirve, el hierro tiene que estar, para que se transforme en acero se le agrega un determinado porcentaje de carbón y otras cosas más. Bueno, eso, yo tengo tablas que me dice a tal temperatura esto se disocia. Yo tengo estudios que vienen desde los romanos, ponele, que nos fueron diciendo ese conjunto de aprendizaje que vos estás mencionando, cómo va a reaccionar. Tengo parámetros físicos, tengo parámetros químicos,
En base a eso yo puedo empezar a idear un escenario. Si a su vez tengo coeficientes de estiramiento. Les cuento una cosa fundamental. Lo peor que le pasa a un auto de carrera, que tiene todos materiales de súper alta tecnología en este momento, sucede en la biela. Es lo que une el pistón que sube y baja con el cigüeñal que gira. Es tanta la fuerza inercial, acuérdense que las leyes de la inercia dicen que un cuerpo tiende a permanecer en el estado que se encuentra. Quiere decir que un cuerpo que está frenado tiende a estar frenado, y un cuerpo que está en aceleración tiende a seguir en la aceleración. Cuando yo choco con un auto, no me mata el golpe solamente, me mata la desaceleración. Porque yo vengo a 100, acuérdense, si yo vengo en un auto a 120 kilómetros por hora, yo también voy a 120 kilómetros por hora. A mí me parece que estoy sentado, pero no me muevo, pero yo me estoy moviendo a 120 kilómetros por hora. Cuando yo choco con algo, la desaceleración es de más de 10 G, más de 10 fuerzas de la gravedad. Si yo peso 80 kilos, en ese momento, en ese instante del choque, yo peso 800 kilos. En Mi cuerpo no física eso se está... llama inercia, profe. ¿Cómo, Samu? En física eso se llama inercia. La inercia, claro, eso es lo que yo estaba diciendo, la inercia. Las leyes de la inercia. No es que me mata el golpe me destroza, obviamente. Pero, vieron que yo pongo un airbag, pero me va a servir hasta determinada velocidad. Porque a partir de girón con un airbag a 200 kilómetros, igual me hago percha igual. Por la inercia. ¿Por qué? Porque mi masa encefálica, bueno, va a chocar contra las paredes craneales. ¿Por qué yo puedo simular eso? Porque yo sé la resistencia del cráneo, porque yo sé la velocidad, porque yo sé las leyes de inercia. Obviamente voy a tener que invertir en hacer modelos, pero por ejemplo no voy a hacer 48.000 turbinas para 48.000 ensayos. Voy a hacer primero muchísimos ensayos para después hacer un prototipo en escala, para después hacer un prototipo funcional, para después hacer el ensayo de prototipo para pasar a producción. Pues todo eso se puede simular. Acuérdense, para simular necesito un escenario de inicio, pero antes de generar el escenario de inicio, yo tengo que saber mucho de cómo se comporta esas variables. ¿Entienden? Por ejemplo, si yo voy a simular, y voy a hacer una simulación, no un modelo, voy a hacer una simulación de qué ocurre cuando un cuerpo cae libre desde una determinada cantidad de altura, una determinada altura hacia el suelo, lo puedo simular. ¿Por qué? ¿Qué conozco ahí, Samuel? Adrián, ¿qué conozco? ¿Cómo está, Adriancito? ¿Qué conozco ahí? ¿Conozco la ley de la gravedad? ¿Sé cuánto es? Hola, sí, profe. No me acuerdo cuánto es, pero yo sí sé que es un valor. En ese caso se podría calcular el impacto, profe. El impacto con el peso que viene. Es exactamente, acuérdense, velocidad constante de gravedad, peso o masa. El impacto es la resultante del peso por la aceleración. También podría calcular energía cinética, sí, obviamente. Energía potencial, desde ya que sí, porque es la energía potencialmente que tiene un cuerpo cuando está elevado. La energía cinética cuando está cayendo, porque le agregué el componente de gravedad. Muy bien, como dice Adrián y como dice Santiago. Perfecto. O sea, todo eso se puede simular. Con una tabla, yo digo, bueno, ¿cómo es la curva de aceleración? Acuérdense que, por ejemplo, muchos años se quiso simular, porque alguien dijo que una bolita de acero y una pluma caen a la misma velocidad. ¿Cierto? ¿Y eso es cierto o no? En el vacío, profe.
Exactamente, exactamente. Cuando yo elimino la variable resistencia al avance, o sea, ¿cuál es el elemento, el fluido que genera la resistencia al avance? El aire. Cuando yo saco el aire, o sea, genero vacío de aire, no hay resistencia, caen los dos a la misma velocidad. Muy bien, perfecto, Adrián, y perfecto, Samuel. Bien. Está entonces, todo eso, ¿sí? Uno de los ejemplos más comunes es la distribución aleatoria de partículas, que se pone una copa con agua y se le tira las partículas de metal y ven para dónde se distribuye, se va más los metales, Bien, que por la bien. cantidad de sodio que tiene el agua en realidad en ese punto. Vos sabés, Adrián, que vos estás tocando el tema de la mecánica cuántica, porque justamente simular el movimiento de las partículas es lo que se está intentando hacer ahora, porque si yo pudiera, fíjate, si yo pudiera predecir cómo se van a comportar partículas, como decir, o cómo van a reaccionar al aporte de sal, o cómo van a reaccionar al aporte de otros materiales, podría generar energía a partir de ese choque de partículas, ¿cierto? Sí. Profe, pero la mecánica cuántica dice que un objeto, cuando es visualizado, cambia ¿cómo sería? Lo que hace, lo que está haciendo sería, Claro, cuando uno lo visualiza, cambia. Y cuando claro, no lo bueno. visualiza, hace otra cosa. No me acuerdo la palabra exacta. No, te entiendo. Mira, Max Planck, acuérdense que hay dos grandes personas que fueron los pioneros de este estudio. En lo macro, Albert Einstein. En lo micro, Planck y otros. Max Planck y otros. Eran amigos los dos y eran, no sé si eran amigos, pero sus teorías son amigas, ¿no? Y dice esto justamente, en la mecánica cuántica, una partícula o un elemento puede estar en dos lugares al mismo tiempo, porque es tan aleatorio su movimiento que es impredecible. Por ende, es inobservable. Porque cuando yo observé, ya no está ahí. Sin embargo, está. Son las partículas subatómicas, ¿tá? Que se está intentando mucho simular, porque si yo puedo saber cómo van a chocar esas partículas, acuérdense que en el choque de partículas está la liberación de la energía. Se podría hacer una bomba 100 veces o 1000 veces mayor, porque ya no parte del átomo, sino que parte de las partículas subatómicas. Esos son los aceleradores de partículas que existen ahora, Exactamente, que ellos quieren, fíjate. que hacen los pequeños agujeros negros al costadito cuando se chocan las partículas. Exactamente. Si yo lograría generar un agujero negro, bueno, de ahí al pasaje interdimensional estamos a un paso, ¿cierto? Eso es lo que se está buscando hace años. Pero es más, vean hay un documental sobre un llamado elemento 115. Elemento 115. Esa Se es la supone forma que que se... no, es un La forma que elemento. se... Hable nomás, profe. No, dale, No, te escucho. quedé con el tema este de cómo estudiaron la gravedad, que se sentó un señor abajo de un árbol de un manzano y estaba durmiendo la siesta y le cayó por la Bueno, cabeza le cayó la manzana ese fue Isaac Newton. y quiso saber por qué se le cayó justamente Bueno, a él en la pero cabeza. dicen que a partir de eso él empezó a decir, bueno, la manzana, y empezó a tomar el tiempo. Vamos a una manzana a ver si podían lograr de alguna manera establecer una velocidad de caída para un hierro, para una manzana, para un pomelo, independientemente del volumen, independientemente del peso, llegaron a una constante, a algo aproximado en ese tiempo. Ahora se puede demostrar perfecto. Que era una constante, la constante gravitatoria. Después, obviamente, se la tradujo a una constante para poder determinar peso. Nosotros tenemos peso, no masa, tenemos peso porque existe la gravedad. La masa no cambia, el peso sí cambia.
En el espacio nosotros tenemos la misma masa, pero no tenemos peso, porque no hay gravedad. ¿Entienden? A nivel del mar, nosotros tenemos la misma masa, pero tenemos un peso de 80 kilos, un peso de lo que sea. ¿Por qué? Porque es por la fuerza de la gravedad. Bueno, les cuento, todo esto es para charlar sobre temas importantes para la simulación, ¿sí? ¿Qué otra cosita más? ¿Cómo anduvieron con los trabajos? ¿Anduvimos bien? ¿Estamos avanzando? ¿Sí o no? ¿Vamos avanzando? Sí, profe. Bueno, ¿puedo confiar en ustedes? Bueno, ahí todavía no les mandé los temas para el artículo de divulgación, no se preocupen, porque quiero, esta charla del jueves, quiero avanzar un poco más y mostrarles yo cómo son los artículos de divulgación. ¿Está? Por eso no les envié, porque demasiado, me faltó parámetros para decir, bueno, esto es lo que tiene que tener, esto es lo que quiero exponer, esto es lo que quiero demostrar. ¿Está? Bueno, ¿me permiten hoy llegar hasta acá? Sí, profe. Sí. ¿Será que puede Sí, pasar profe. el Sí, PowerPoint? profe. ¿No? Sí. Pero puede pasar el Power, eso sí también le iba a decir. Sí, les paso, tengo varios Power que les quiero pasar ya mismo. ¿Sí? Al grupo, sí, ni un problema. Bueno, Ya mismo se gracias. los paso y avísenme, esperen, todavía no se vayan. Les paso varios archivos. Algunos les van a servir y otros, bueno, léanlo, no lo estoy usando yo. Denme un segundito, por favor. Bueno, Víctor, ¿está Víctor ahí? Sí, profe. ¿Estás mejor, papá? Sí, profe, estoy mejor. Bueno, listo, me quedo tranquilo entonces. No, a buen entendedor, pocas palabras. Si vos me decís, estoy mejorando, listo, avance. Le metemos. Nos vemos, lo estamos viendo el jueves. Vamos a charlar, voy a hacer otra exposición más profunda de, como es de artículos de difusión. Esperen que ya les pase todos estos artículos. Disculpen si hay alguno que se me fue repetido porque le mandé ahí nomás, le seleccioné todo el rollo, pero bueno, la están subiendo. Y no se olviden, cuando quieran ganar alguna apuesta, fácil, con gente de esas que cree que se lo sabe todo, apuesten por por la bicicleta de ruedas cuadradas. A mí me fue re bien con eso. ¿Está? Bueno, fíjense por favor, muchachos, si ya les llegó unos cuantos archivos. Ahí me parece que sí. Bueno. Sí, profe, está llegando. Gracias. Sí, profe, gracias. Bueno, chicos, Dios los bendiga. Nos Chao, vemos profe. Hasta nos luego. vemos el jueves. Dale.